¿Cómo están, muchachos? En este caso vamos a ver las estructuras alternativas switch y case, que son estructuras alternativas. Dado el siguiente ejercicio, según el menú realizar las operaciones: cálculo del calcular el cubo de un número. El número 2, verificar si el número es par o impar. Y el número 3, realizar la suma de dos números. Ok, estamos bien. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a realizar el menú. Vamos a realizar el menú. ¿Cómo lo vamos a realizar? Console.workline y vamos a poner seleccione un número de las siguientes opciones. En este caso presten atención que yo puedo hacer un salto de línea desde acá sin necesidad de declarar un console workline nuevamente. Ya ahí ya estoy mandando a dar un primer texto. Ahora solo le pongo console.workline y le pongo acá 1, el cubo de un número. Este es nuestro menú. ¿Qué puedo hacer acá? Doy un espacio y puedo hacer un pleca n, un salto de línea ahí mismo. Le pongo 2, número impar o par. Doy un espacio, le doy como un salto de línea ahí mismo y le pongo 3, la suma de dos números. Cierro con punto y coma y hasta ahí ya lo tengo. Para probarlo, le vamos a probar console RK, que haga la pausa y ya podemos probarlo. Le damos a iniciar para probar meramente el menú que se haya hecho bien. Ahí está, selecciona el número de las siguientes un número de las siguientes opciones: 1, el cubo de un número; 2, un número impar o par; 3, suma de dos números. Hasta ahí ya tenemos el menú y estamos bien. Hasta ahí ya lo tenemos bien. Ok, ahora como el console Ricky es al final, lo vamos a ir bajando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a declarar una constante que se llame k. Aquí va a ser igual k. Ahí, perdón. Vamos a declarar una constante que se llame k. Aquí va a ser igual. K va a ser igual a int32.parse, el sistema de conversión, y le console.readline. Recuerden que k va a ser la constante del número que escogimos nosotros. Le podemos poner k o le podemos n, no hay ningún problema. Entonces ya declarada esa k, esa n, perdón, ya podemos mandar a hacer nuestro case o nuestro switch. Le vamos a mandar a escribir console run. ¿Y qué le vamos a hacer acá? Le vamos a hacer un salto de línea para que esto sea más abajo. Ok, aquí yo tengo un problema en la letra que todavía no la he declarado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar la palabra reservada, switch, y entre paréntesis pongo la letra. ¿Qué letra? N, que es la que contiene el número que yo estoy mandando a llamar. Y luego de eso solamente abro llaves y le doy enter. Vamos a declarar la letra N en minúscula. Se me estaba olvidando algo, por eso no se me quitaba el error, que era declarar la variable entera n. Aquí va a ser igual a 0, para que esa variable se me cargue acá y me muestre acá el resultado. Ok, ya tengo la variable en el switch,
ya tengo la palabra reservada switch y de qué switch, del número que yo escogí entre las opciones que tengo declarada. Como ya le tengo la palabra switch, que es la palabra reservada, una vez declarada mi palabra switch como palabra reservada, ¿qué es switch? Es el sinónimo de decir estructura alternativa, que un switch es un caso, una secuencia de estructura. Ya declarada la palabra switch, yo pongo la palabra case como palabra reservada y pongo 1. ¿Qué significa eso? Que es el caso número 1. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Ahí aún tengo un problema, pero eso no importa, ya lo vamos a resolver. Ya pongo console runline y le mando un mensaje y le pongo: usted ha seleccionado el cálculo de cubo de un número. Y cierro con punto y coma. Ahí le estoy diciendo en el caso 1. ¿Por qué el caso 1? Porque si yo como usuario selecciono 1, el cubo de un número, ese es el caso número 1. Ok, si ya la tengo ahí, le vuelvo a poner el console.runline y le mando un mensaje: ingrese un número que desea elevar al cubo. Ahí ya le estoy pidiendo al usuario un número. Entonces, ¿qué pongo yo aquí? Declaro una variable int y le pongo número 1. ¿A qué va a ser igual número 1? A la variable que estoy declarando para que ese número que yo declare como número me haga el cálculo de elevarlo al cubo. Pero esta variable la estoy declarando n1 y le voy a dar el sistema de conversión int32.parse y le pongo la palabra console.readline para que me lea la variable y me la mande a ejecutar. Hasta ahí ya está bien. ¿Qué voy a hacer más acá abajo? Voy a hacer el cálculo. ¿Cómo voy a hacer el cálculo? ¿O cómo se calcula elevarlo al cubo? Pongo console.runline y pongo acá el mensaje que voy a mandarle al usuario. El cálculo del número elevado al cubo es, y le pongo 2 puntos, le doy un espacio. ¿A qué va a ser igual esto? Aquí va a ser igual. Ya le digo, lo voy a hacer un poquito para acá para que me alcance. Y le pongo más concatenado para que me muestre el resultado. ¿Cómo calculo el número al cubo? Hay una palabra reservada que se llama math. Aquí la tengo como de matemática. Math punto. Y tengo varias palabras. Exponencial, cotangente, coseno. Y yo voy a decir POW. ¿Qué es POW? Elevarlo a la potencia. ¿Y qué número voy a elevar a la potencia? N1, mi variable. Coma, ¿y a qué la quiero elevar? Yo le digo que al cubo. Y hasta ahí yo ya tengo el cálculo realizado, sin ningún problema. Lo único que acá me falta otro paréntesis. Hasta ahí ya estamos bien. Ya he realizado el cálculo de elevado al cubo. ¿Por qué aquí en el case 1 no se me quita el error? Porque en todo caso tiene que tener un cierre aparte de la llave. Pero ¿cómo se cierra? Con un break. Una palabra reservada break. Le doy punto y coma y automáticamente se me cerró. Y no tengo ningún problema. Case 1, la estructura es de la siguiente manera: switch como palabra reservada de estructuras alternativas. Caso número 1, la apertura del caso número 1 y el cierre del caso número 1. Hasta ahí estamos súper, no hay ningún problema. Aquí este número yo ya lo elevé a la potencia. Ok, entonces, ¿qué me resta hacer ahora? El caso número 2. Case 2. El caso número 2. Entonces, como el caso número 2 se asemeja, voy a escoger esta parte de acá
y lo voy a poner como por acá. Lo voy a poner como por acá y le voy a poner, usted ha seleccionado el cálculo, ¿qué es el 2? Número impar o par. Usted ha seleccionado la verificación si es par o impar. Ingrese el número que desea y le pongo acá verificar. Solo que aquí n ya no va a ser 1, sino que va a ser n2. Y ya la variable ya la tengo declarada como n2. Pero como es el número que yo quiero declarar, yo mejor acá le pongo número. Ya declaré la variable número. Y aparte declaro la variable in n2. Y puedo declarar la variable doble o in, no hay ningún problema, con cualquiera de los dos que sea n3. ¿Por qué? ¿Por qué n2? Porque n2 va a ser mi variable que yo calcule cuando es par. Y n3 va a ser la variable que yo voy a ocupar cuando sea impar. Teniendo ese dato, cuando hago el cálculo cuando es par, aquí va a ser igual n2. Aquí va a ser igual n2 al número, mi variable número dividido entre 2. Si todo número que yo tengo lo divido entre 2 y es divisible, ese número es par. Hasta ahí ya tengo el cálculo cuando es par. Cuando es impar, ¿cómo lo calculo? n3, que es mi variable que tengo declarada, aquí va a ser igual. Internamente le vamos a hacer una conversión doble. ¿Una conversión doble de quién? Del número dividido entre 2 para yo darme cuenta cuando ese número es impar. Cuando ese número es impar. ¿Qué le voy a escribir también para terminar de verificar? Una estructura de control anidado o una estructura de control simple. If, aquí va a ser igual if n3 menos n2. Aquí va a ser igual a 0. Esa es una estructura de control para básicamente saber de que cuando es par y cuando es impar. Pero recuerden que lo que estábamos viendo, que una estructura simple o doble, luego de la declaración o la condicional, lleva un par de llaves. Y dentro de esa llave, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el resultado. Console.runLine. Y aquí va a ser igual esto, el número más la variable número más y le concateno el mensaje es par para que me muestre el resultado. Es par. De caso contrario, ¿qué es lo que me va a hacer? ¿Cómo poníamos caso contrario? Else. De caso contrario, else. Abríamos llave y mandamos a imprimir el mensaje. El número es impar. Aquí ya tengo yo cómo calcular cuando es par y cuando es impar. Y solamente vengo acá y hago mi break para que me cierre mi sentencia o mi caso número 2 y no tenga ningún problema. Hasta aquí ya tengo cómo calcular un número elevado al cubo y cuando es par y cuando es impar. Lo único que me resta es hacer la suma de los dos números. Voy a copiar nuevamente esto de acá y lo voy a ocupar aquí como mi caso número 3. Mi caso número 3, usted ha seleccionado y le pongo acá la suma de dos números. Una vez ya seleccionado la suma de dos números, ¿qué pongo acá? Ingrese
el primer número. Una vez ingresado el primer número, ¿cómo lo declaro la variable? La puedo declarar como n4. Ya declarada como n4 esa variable, puedo copiar esto de acá, lo pongo más acá abajo y le pongo ingrese el segundo número, y aquí le pongo la variable 5, n5. Y aquí es igual a eso. Le voy a declarar una variable int que se llame resultado y le voy a hacer igual a n4 más n5, la suma de dos números, sumamente fácil. Voy a copiar esto y mando a imprimir el resultado. ¿Qué le pongo? El resultado de la suma es, y le pongo un espacio y le pongo más. ¿Qué le mando a imprimir? La variable resultado. Y hasta ahí ya tenemos sin ningún problema nuestro ejercicio resuelto, y solamente me queda declarar la variable break para que haga el cierre. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ya el compilador me debería de funcionar sin ningún problema. Ok, lo vamos a ejecutar. Lo vamos a ejecutar. Tenemos el menú. Seleccione un número de las siguientes opciones: el cubo de un número, número impar o suma de dos números. Yo quiero escoger el 1. Le doy enter. Usted ha seleccionado el cálculo del cubo de un número. Ingresa el número que desea elevar al cubo. Yo pongo 9. ¿Y qué dice? El cálculo del número elevado al cubo es 729. Ok, estamos en lo correcto. Y ahí no tenemos ningún problema. Si lo vuelvo a ejecutar nuevamente, ¿qué dice? Verificar si el número es impar o impar. Es par o impar, entonces le doy 2. Usted ha seleccionado la verificación si es par o impar. Ingrese un número que desea verificar. Entonces yo puedo poner un número par o un número impar. Voy a poner un 15. Me dice, el número 15 es impar. Y estamos en lo correcto. Ahora solo nos resta verificar lo que es la función de sumar los dos números. Sumar los dos números. Le pongo la opción 3. Usted escogió la suma de los dos números. Ingresa el primer número, yo pongo 5. Ingresa el segundo número, 5. Y el resultado de la suma es 10. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Lo único que resta es hacerle como un poco más de diseño para que se vea más llamativo. Que eso ya lo manejamos. Luego del case se genera toda la parte del case. Ok, yo quiero que eh, console.runLine esto se me muestra en un salto de línea, que eso ya saben cómo se hace. A nivel de diseño yo lo voy a hacer para que se mire un poco más elegante. Poner console. Nivel de diseño foreground color, aquí va a ser igual a console color le voy a poner red para que todo el resultado que yo quiera me lo muestre en rojo, y esto lo copio o lo copio como se dice y lo pego acá para que sea igual. Esto en el caso número 2. En el caso número 1, que el resultado me lo muestre aparte también. En el caso número 2 ya lo tenemos. En el caso número 3, aquí el resultado. El resultado me lo muestra aparte. Ok, a nivel de diseño yo vengo y tomo este para que tome una separación, y acá para que tome una separación.
Solo básicamente para que se vea un poquito distanciado. Es a nivel de diseño básicamente. Si le doy a ejecutar, con esos cambios que le hicimos, tenemos ya nuestro menú y podemos escoger cualquiera de las opciones. Una vez escogido cualquiera de las opciones que nosotros queramos, no debería darnos problemas. Ingrese, seleccione una de las opciones. Yo puedo poner el 1. Usted ha seleccionado el cálculo del cubo. Ingrese un número que desee elevar. Yo pongo el 2. Y aquí el resultado me lo muestra en color rojo. El cálculo del número elevado al cubo es 8. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Entonces, muchachos, espero que realicen este ejercicio, lo lleven como práctica, porque este va a ser la clase número 10 de la semana número 10, que es la estructura de control alternativa llamada switch y case. Ya saben cómo funciona. Declaramos la palabra reservada switch, pero la cargamos a la variable n, que es n, el número que seleccionamos de acá, 1, 2 o 3 de nuestro menú. Una vez seleccionado el número, este n, suponiendo escogemos 1, este n pasa a valer 1. Entonces toma el case número 1 y realiza toda esta función. Si nosotros no escogiéramos el 1 y escogiéramos el 2, él pasa automáticamente por el 1, no lo toma en cuenta y se va directo al case número 2. Y así consecutivamente. Si fuera el número 3, el caso, el switch empezar en el número 3, omite el case 1, omite el case 2 y se va directo a realizar el case número 3. Básicamente ese es el principio de funcionalidad que tiene el case con estructura switch, y espero que le entiendan, lo realicen para que ustedes vean cómo se comporta y qué es lo que tienen que hacer. Revisen la guía que les voy a estar subiendo para que van a tener un ejercicio de práctica que necesito que lo lleven a la sesión de clase con la estructura de control anidada, que fue la que vimos la semana anterior, y necesito que ese ejercicio lo lleven y practiquen este nuevo ejercicio. Gracias mucho.